buenas noches. Los quiero invitar para que nos coloquemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la alabanza, en la adoración y en agradecimiento por todo lo que nos ha permitido vivir en este tiempo en que no nos hemos podido reunir, pero estamos unidos en el Espíritu Santo. Oremos. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias, Dios, porque nos permites cada día buscarte y así mismo hallarte, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir como familia para cantarte y adorarte y servirte de esta manera. Esperamos, Señor, de que cada uno de nuestros hermanos de la congregación se encuentren bien y que ellos también puedan adorarte por medio de esta alabanza que vamos a cantar. Amén. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Al estar, Señor, en la búsqueda tuya, podamos tener la certeza de que tú estás continuando en la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Señor, que conociendo que desde antes, desde que tú existías, Señor, en esta tierra, Señor Jesucristo, habían discípulos, habían personas dispuestas a servirte.
Señor, y en esta noche reconociendo que tal vez hemos endurecido nuestro corazón para estar a tu servicio. Sabemos los dones y los talentos que tú nos has dado a cada uno, que desde antes, Señor, habían sido confirmados, pero tal vez he endurecido mi corazón, Señor, por situaciones. Y en esta noche, Señor, yo te pido que me perdones si es pecado, Señor, el tal vez negarme a servirte como antes lo hacía. Señor, que cuando han elegido diáconos, ancianos, tal vez capacitada de estar a tu servicio, y tal vez me he negado, Señor. Y en este tiempo, Señor, que nos has permitido estar más en la búsqueda tuya, en más continuo, en esa continua comunión contigo, Señor, me he sentido, Señor, exhortada por el Espíritu Santo, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque me permites reconocer que he sido tal vez de dura cerviz. Te ruego, Padre, que seas tú dándonos esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento para elegir, para saber quién está en las condiciones para servirte, Señor, como cuando eligieron a Esteban, Señor, que era un hombre lleno de tu Espíritu Santo y de sabiduría, Señor. Podemos ser llenos todos de tu Espíritu Santo si te buscamos, Señor, continuamente. Padre, gracias porque cada minuto de nuestra vida es una oportunidad que tú nos das de reconocer los errores, reconocer las debilidades, Señor, y reconocer cuando es que nos atemorizamos y no nos disponemos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos dé el poder que tú quieres darnos, Señor. Porque en tu palabra nos dices que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y que tu Espíritu Santo es el que nos da ese poder para estar enfrente a los mandatos tuyos, Señor. Cuando tú nos llamas a servirte, Señor, tú nos capacitas y tú no nos dejas avergonzados, Señor. Podemos hacer lo que nos deleguen con tu ayuda, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos dirigirnos a ti, en el nombre amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Reflexionando acerca del mensaje que el pastor nos compartía de la elección de estos grandes oficiales de la iglesia primitiva, lo cuestionan a uno la capacidad y la inteligencia, por no decir de otra forma, de los líderes de la iglesia, que Dios les dio esa sabiduría tan grande para elegir hombres tan capacitados como eran Esteban y todos los personajes que fueron elegidos allí. Y damos gracias a Dios también por nuestra iglesia, porque tenemos personas con muchas capacidades y con mucho amor, de pronto para mirar y calificar las personas que verdaderamente pasan necesidades en nuestra iglesia. Que Dios sea bendiciendo esas capacidades y que Dios sea dando más conocimiento y más saber, porque verdad que estos hombres que fueron elegidos en la iglesia primitiva desempeñaban o tenían que desempeñar un papel muy transparente y sin favoritismos, porque parecía que la iglesia se estaba tratando de dividir o de pronto distanciarse, porque las
viudas de los hebreos no eran atendidas debidamente. Entonces nosotros reflexionamos y pensamos sobre esas capacidades y debemos de estar pidiendo a Dios todos los días que si no a la medida de un hombre como Esteban, sino a la medida de estos hombres que Dios escogió de entre tantas capacidades, pero que eran llenos del poder del Espíritu de Dios para reconocer no solo las necesidades que habían en la iglesia, no solo para llevar a cabo el objetivo que tenían que realizar, sino también para buscar la presencia de Dios cada día en sus vidas. Yo pienso que fue demasiado comprometedor el mensaje que el pastor nos compartía y fue demasiado cuestionante para cada uno de nosotros o para mí personalmente, porque verdad que a veces pasamos por alto muchas cosas de las que nos damos cuenta y pasamos por alto de pronto comentarios que de pronto no edifican, sino más bien que destruyen. La iglesia primitiva estaba sufriendo ese mal. Se quejaban porque estas viudas eran desatendidas. Ellas de pronto veían favoritismos, cosa que nos debe poner a pensar de qué manera estamos haciendo nuestra labor, de qué manera estamos trabajando, si estamos haciendo las cosas solamente por crear protagonismo, para que seamos reconocidos, o las estamos haciendo porque verdaderamente sentimos amor, porque verdaderamente el Espíritu de Dios nos guía a llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. Verdad que estas cosas nos deben motivar a nosotros, porque el servicio es el que más, al ver el servicio que las demás personas prestan, es el que más nos motiva o nos debe de motivar para acompañarles en ese servicio. Los apóstoles reconocieron la superioridad, primeramente de la palabra de Dios y después de las necesidades materiales. Como podríamos decir nosotros, un evangelio integral, que es lo que de pronto hoy en día hay carencia de cada una de esas cosas. Pero vuelvo y repito, gracias a Dios por las personas que tienen ese conocimiento y que lo hacen de una manera especial y de una manera motivante. Es corto lo que voy a compartir o le estoy compartiendo, pero verdad que es eso, ese mensaje me cuestionó y me puso a meditar. Esperemos que a todos los que lo hayamos escuchado nos haya dado una buena reflexión o haya dado una mejor reflexión que la que estoy compartiendo en esta tarde con ustedes. Dios les bendiga. Hermanos, buenas noches. Nuestra misión para la cual fuimos llamados es a enseñar la palabra y a orar la palabra. Y esto lo podemos ver en Hechos 6. Vemos una iglesia que iba creciendo rápidamente en número.
cada vez iban llegando y llegando más miembros y se iba uniendo más gente a la iglesia. Pero había queja entre ellos. Las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces los discípulos vieron Con ustedes. Dios les bendiga. dejar a un lado el ministerio para el cual ellos habían sido llamados y nombraron a unas personas con unas características muy específicas, unas características ejemplares, que fueran personas llenas del Espíritu Santo, de buena reputación y de sabiduría. Y de esta manera así ellos podrían dedicarse de lleno al ministerio de la predicación y de oración. Dios quiere que seamos formados en Cristo, dispuestos a servir tanto en la iglesia como fuera de ella. Y qué interesante es tener claridad que yo debo primero ser para luego ir a ser. Yo no puedo servir con el mismo amor, la misma devoción, sin ningún interés, si primero no me he dejado guiar por nuestro Señor. Si no estoy llena de su Santo Espíritu. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Orando, meditando en su palabra diariamente, estudiándola, pidiéndole a Dios discernimiento. Dios nos capacita, nos direcciona para luego enviarnos. Y como dijo el pastor Carlos en la prédica del domingo, entre más crezca el número de miembros, más problemas tendremos. ¿Y esto por qué? Porque cada persona llega con un carácter, con una dificultad, en fin, con infinidad de luchas. Pero si nos dejamos formar por aquel que todo lo puede, leyendo la escritura, orando, pidiéndole a él discernimiento, dejando que sea él quien moldee nuestro carácter, seguro él quita todo aquello lo que no le agrada y lo que no es de Dios. De seguro, hermanos, que vamos a tener muchos problemas y van a venir muchas dificultades. De hecho, Dios mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y es verdad, hasta el día de hoy, ¿quién puede decir no tenemos problemas, no tenemos dificultades? Seguro que todos los tendremos y los seguiremos teniendo. De hecho, en este momento toda la humanidad está pasando por uno muy grave, y es de que nos mandaron a todos en un confinamiento extremo, aunque ya está un poco más flexible, pero el virus, el tal COVID, sigue ahí. Pero entonces, ¿cómo podemos vencer todas estas dificultades, todos estos problemas? A través de la oración, de la meditación en la palabra de Dios. Seguro que, hermanos, en esa buena relación, en esa buena intimidad que tengamos nosotros diarios con el Señor, seguro que Dios es tan misericordioso, tan maravilloso, tan bondadoso. Él nos sacaba antes de todo esto y lo seguirá haciendo, y las cargas se nos hacen más ligeras, hermanos. Entonces, en esa situación estamos, en una situación muy difícil, pero estamos felices porque en medio de todo Dios tiene el control de toda esta situación y la seguirá teniendo, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios soberano,
un Dios majestuoso y un Dios que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere que le sirvamos con toda devoción, que seamos llenos de su Santo Espíritu, que nos dejemos guiar por Él, que nos dejemos transformar por Él. Así que, hermanos, oremos. Padre, gracias por los dones que tú has otorgado a tu iglesia. Te pido que a través de ellos nos enseñes a servirte y a ponerlos en práctica para el bienestar y el crecimiento de tu iglesia. Permítenos ser hombres y mujeres llenos de tu Santo Espíritu, de buen testimonio, guiados por la fe. Permítenos, Señor, trabajar arduamente para la misión a la cual nos has enviado. Cuídanos de descuidar el ministerio de tu palabra y cuídanos también de la pereza para orar, Señor. Danos discernimiento para entender las luchas que tenemos día a día. Permítenos permanecer fieles a ti hasta el día de tu llegada. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Meditando la palabra en Hechos 6, encontramos que así como la iglesia primitiva tuvo necesidades que debían suplir, nosotros también tenemos necesidades que debemos suplir. Lo debemos hacer en nuestra iglesia como discípulos dispuestos a servir para el glorioso nombre de Cristo. Nosotros como personas asiduas a la iglesia y como con un cargo que Dios nos ha llamado a cumplir, debemos tener esa misión de orar, de ministrar la palabra, de servir. Si nosotros no lo hacemos como Dios demanda, debemos tener personas idóneas con ese llamado, con esa buena reputación, como lo mismo lo dice la palabra, llenos del Espíritu para que suplan esas necesidades de la congregación. Así lo hemos hecho con los diáconos que tenemos en nuestra congregación, y nosotros como discípulos de Cristo, como consistorio, como ancianos y pastor, debemos dedicarnos a la oración, a ministrar la palabra, a ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Debemos tener esas responsabilidades claras para nosotros unánimes, como consistorio, transmitirlo a nuestra amada iglesia. Así nosotros complementamos la misión que nos compromete ante Dios y ante la iglesia, ante la asamblea que nos eligió. Debemos cumplir esos lineamientos que Dios nos ha llamado a cumplir. Debemos saber que los dones y capacidades que Dios nos dio es para hacer crecer la iglesia, es para que nosotros, siendo asiduos lectores, asiduos oradores de la palabra, tengamos esa sabiduría, ese discernimiento de llegar y subsanar las necesidades que tiene nuestra amada iglesia. Debemos orar por aquellos que lo necesitan, por las viudas, los huérfanos, los desamparados, por aquellas personas que necesitan esa salud espiritual, que necesitan esa salud íntegra para poder seguir viviendo bajo los criterios de Dios.
Así como nos decían el domingo en la prédica el pastor Carlos, a medida que va creciendo la congregación, los discípulos, más no asistentes sino discípulos que llevan su palabra, así van surgiendo las necesidades, así van creciendo, y asimismo nosotros debemos mirar con la prudencia que nos caracteriza, el discernimiento que debemos tener, cómo suplir esas necesidades, siendo también nosotros llenos de sabiduría, atentos a la iglesia, siendo nosotros prudentes en nuestro actuar, en nuestro escuchar, discernir lo que nos llegue para así nosotros asimilar los problemas que van surgiendo y suplirlos. Tenemos una misión, esa misión la debemos cumplir a cabalidad y en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso debemos nosotros continuar unánimes como consistorio, dando una voz de aliento a aquellos que lo necesitan y viendo aquellas solicitudes que llegan a nosotros para que seamos diligentes en responderlas. Gracias, Señor, te damos porque nos permites conocer tu palabra y porque permites, Señor, que lleguemos a otras personas para que conozcan más de ti y suplir esas necesidades, tanto físicas como espirituales, Señor, que tú quieres que lleguen a ellos. Te ponemos, Señor, el resto de este conocimiento, que sea agradable a ti, Señor, que seamos como debemos ser, luz de este mundo y sal de esta tierra, Padre, para honrarte y glorificarte como a ti te gusta. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. La palabra del Señor, siempre oportuna, siempre fresca. La palabra del Señor que nos instruye. La palabra del Señor que nos recuerda que al igual que esta iglesia primitiva, que crecía mucho en número, que estaba llena de dones, de poder del Espíritu Santo, pero también una iglesia que, dadas sus condiciones, sus características, los miembros con los cuales estaba conformada, tenía diferencias, tenía luchas, tenía situaciones que era necesario atender para que la obra tan perfecta que el Espíritu Santo estaba haciendo entre ellos no fuera a estar disminuida o destruida por habladurías, por comentarios de pronto malintencionados. Esa es la realidad que también tenemos ahora. Una iglesia que te ama, que desea servirte, pero que también sufre diferencias, sufre tremendas luchas en cómo agradarte a ti, Señor, y en cómo poder tener una sana convivencia con nuestros hermanos. Tú nos has dado dones, nos has dado ministerios, nos has dado talentos maravillosos para que los pongamos a tu servicio, Señor. La obra que hay que hacer es muy grande. Muchos necesitan ser alcanzados por el poder del Evangelio. Muchos necesitan ser transformados a la imagen de Jesucristo. Pero algo demasiado importante que vemos allí en este texto maravilloso de Hechos 6 y que tú, Dios, nos enseñas a través de tu siervo, nuestro amado pastor, es esa esencia. Lo que realmente somos en ti es lo que determina nuestro testimonio, nuestro actuar.
nuestra coherencia en la vida cristiana. Porque sí, hay entre nosotros maravillosas personas, profesionales, talentosos, muy, muy, muy deseosos de hacer las cosas, Señor, de la mejor manera. Pero si el Santo Espíritu de Dios no ha transformado estas vidas, si no somos coherentes con lo que decimos creer, si no llevamos todos los días sobre nosotros esa imagen de Cristo, esa mente de Cristo, para que nosotros seamos realmente personas que impacten el mundo, personas como Esteban, este hombre, Señor, que aquellos que querían hacerle daño, que querían contradecirlo, dice tu palabra que no podían resistirlo, porque ese poder que él emanaba les sorprendía. La sabiduría que salía de él, esa sabiduría de lo alto, les dejaba a ellos por el suelo, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos pretendido ser protagonistas para buscar reconocimiento, Señor. Pero a veces hay mucha pobreza en nuestro corazón. Hay mucha pobreza en nuestro ser interior. Hay mucha pobreza, Señor, en nuestra mente. Nuestros pensamientos se van por tantos lados que no corresponden. Nuestros pensamientos de desaliento, de duda. Nuestros sentimientos, Señor, de enojo, de suficiencia. Cuando somos llamados a tener la mente de Cristo. Y si algo podemos ver en este pasaje, es a un hombre que tenía la mente de Cristo. Es también estos 7 hombres que habían elegido para servir a las mesas. Hombres con un testimonio intachable. En ellos tú tampoco habías terminado tu obra, Señor, como tampoco la has terminado en nosotros. Solo la vas a terminar el día en que Jesucristo venga por segunda vez. Pero, Señor, eran hombres que eran absolutamente conscientes de lo que eran en ti, de la salvación tan grande que tú le habías dado, Señor, del poder transformador de tu Espíritu Santo. Y por eso, Señor, estos hombres fueron de bendición allí donde les pusieron. Permite, Padre bendito, que estos diáconos de nuestra iglesia local, cada uno de ellos, Señor, Nico, Alba, Natalia, Gloria, Doña Carmen, Marlene, personas, Señor, a quien tú has dado el Espíritu Santo, cada día ellos puedan crecer también a tu imagen, Señor, y proyectar esa imagen maravillosa de Cristo en los necesitados, en los pobres, en los que no tienen otras oportunidades, Señor, en los que tienen grandes carencias en esta situación difícil que estamos atravesando. Nosotros, Señor, como ancianos gobernantes, nuestro pastor, llénanos, llénanos, llénanos de tu poder. Que cuando las personas nos vean, Señor, a todos nosotros como iglesia, puedan ver nuestro rostro diferente. No un rostro que expresa mal genio, que expresa amargura, un rostro que expresa desazón de la vida, sino un rostro como el de un ángel, iluminado con la luz del Evangelio que proyecta vida, que proyecta abundancia, que proyecta, que trae a los otros, Señor, ese deseo profundo también de hacer lo que corresponde. Gracias, Señor, porque hay una iglesia que respalda los ministerios. Gracias porque de igual manera estos hombres fueron presentados ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Señor, así tú levantas en tu iglesia líderes, levantas en tu iglesia, Señor, personas en quienes los otros hermanos podemos reconocer lo que tú has hecho, el llamamiento santo y perfecto que tú haces a sus vidas. Gracias, Señor, porque muchos son los que quieren dañar tu obra, muchos son los que quieren calumniar a tus hijos, muchos son los que quieren, tal vez como le pasó a Esteban, que sufran cosas terribles por tu causa, mi Dios.
pero estamos contigo en este tiempo difícil, en este tiempo de duda, de desesperanza, en este tiempo, Señor, de carencias espirituales, de carencias, Señor, en nuestros hogares, para que tú, Padre, nos uses, para que nosotros seamos cristianos, seamos hijos tuyos y podamos mostrarle al mundo, empezando por tu iglesia local, por nuestras familias, lo que tú haces, cómo usas, Señor, a tus siervos. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor amado. Amén. Padre Santo, delante de ti estamos en medio de toda esta crisis, de estas dificultades. Gracias, Señor, porque nos has sustentado, nos has cuidado, has guardado nuestra iglesia, has guardado nuestras familias. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos muestras a través de Hechos 6. Hay mucho que contar, hay mucho que narrar, hay mucho que reflexionar, hay sobre mucho que meditar en medio de este pasaje. Gracias, Señor, porque tu sabiduría, tu palabra, Señor, se derrama y se extiende de una manera incomparable, Señor, hacia cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser esas personas de buena reputación, llenos de tu Santo Espíritu y de sabiduría para emprender todo lo que hacemos diariamente, bien sea porque estemos o no estemos en la iglesia como tal, en medio de nuestras actividades rutinarias y seculares, que podamos ser esos hombres llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre tuyo nos encomendamos en este tiempo. Bueno, al leer el capítulo 6 del libro de Hechos, tal como lo decía en la oración, creo que hay mucho sobre lo que ahondar. Ya el pastor nos lo decía en medio de la predicación. Creemos que en medio de cada una de las situaciones diarias y a partir de lo que era el crecimiento de la iglesia primitiva, pues también había un mayor y un sinnúmero de problemas a partir de que venían personas de otros lados. Pero quiero detenerme en otros detalles de este capítulo. Creo que voy a concentrar más en lo que dice el versículo 4 del capítulo 6. Y al ver las dificultades pues, que se presentaban en la iglesia y al tener que designar y asignar a otros para que se encargaran de las labores de la mesa, los discípulos dijeron: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Eso me llamó mucho la atención a mí, porque tal vez como consistorio somos de esas personas que estamos asignando muchas labores en medio de nuestra iglesia. Nos encanta muchas veces delegar y asignar labores a otros, y nosotros como consistorio pues decimos que nos vamos a dedicar a otras labores, tal vez a esas labores que decían los apóstoles en el versículo 4, a la oración, más de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Me dejó pensando mucho ese versículo a mí, porque ¿será que sí estamos tan dedicados a la oración y al ministerio de la palabra? ¿O nos hemos entretenido mucho en nuestros quehaceres y hemos descuidado la oración y el ministerio de la palabra? Tal vez es hora de volver a buscar y ahondar en medio de esos ministerios.
tal vez la oración la hemos tenido un poco descuidada, tal vez el hecho de simplemente estar orando solos, el hecho de promulgar, de predicar, de extender el Evangelio nos está haciendo vivo dentro de nuestras vidas. Me llamó como mucho la atención ese versículo ahí del capítulo 6, ¿sí? Y mirar la actitud de Esteban, tal vez es otro de los detalles que me hicieron mucho reflexionar sobre este pasaje. A pesar de las mentiras, del falso testimonio, y mire que se presenta algo contradictorio. Mire que Esteban era uno de esos que tenía buen testimonio, buena reputación, pero, y volviendo a lo que nos decía el pastor, era una iglesia y un pueblo que no era coherente, porque Esteban reflejaba ese buen testimonio, esa buena reputación, pero a pesar de eso, lo que venía contra él era falso testimonio, falsa blasfemia, instigación contra él. Y la actitud de Esteban simplemente fue siempre estar lleno del Espíritu Santo, permanecer ahí, saber quién era el que estaba con él y reconocer quién era el que estaba al lado de él. A pesar de todo esto, el rostro de él permanecía como la de un ángel, se parecía a la de un ángel. Eso me llevó también a pensar mucho que en medio de todas estas situaciones y en medio de todo lo que dicen de nosotros, cómo permanece nuestro rostro, cómo damos testimonio, que ven los demás en cada uno de nosotros. ¿Será que en medio de la instigación, en medio de la murmuración, en medio de la blasfemia que tal vez se viene contra nosotros, podemos seguir permaneciendo con esos rostros de ángel? Y eso me llevó como a pensar mucho. Entonces ahí quiero dejar como estas dos reflexiones. Una, mirar que como consistorio tal vez estamos delegando y asignando mucho y diciendo tal vez como lo decían los apóstoles, para estar más de llenos en la oración y en el ministerio de la palabra, y no lo hemos hecho así. Y mirar que a pesar de todo lo que hablan en contra de nosotros, vituperaciones, blasfemias, instigaciones, podemos permanecer como Esteban, con ese rostro de ángel. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestro consistorio. Oramos por un nombre específico, por nuestra hermana Luz Dari, por nuestra hermana Rosalba, por nuestra hermana Liliana, por nuestra hermana Luz Alba, por nuestro hermano Efraín, por nuestro pastor Carlos y por mi vida, Señor. Pedimos que este consistorio, Señor, sea lleno de tu Santo Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de buen testimonio en todo lo que hace. Gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo en medio de cada una de nuestras vidas. Permítenos ser esas personas sensibles a tu voz, sensibles a tu Santo Espíritu, así como lo vemos durante todo el libro de Hechos. Siempre, Señor, se recalca y se resalta y se hace hincapié sobre la labor del Santo Espíritu, Señor, en cada una de las personas. Permítenos ser esas personas que, si designan y si delegan, es porque están dispuestas a estar más llenas metidas en la oración, más de lleno en la oración y en el ministerio de la palabra. Y que a pesar de todas las
palabras, los chismes, las blasfemias, las mentiras, Señor, que se ciernen sobre nosotros, Señor, podamos permanecer como Esteban, siempre, Señor, reflejando tu Santo Espíritu, que nuestros rostros permanezcan como los rostros de un ángel, Señor. Gracias, Padre bueno, en tus manos nos encomendamos y siempre, Señor, queremos que tu Santo Espíritu permanezca en nuestras vidas. En aquellos días, tu iglesia crecía como lo hace hoy, pues es la voluntad tuya, tu proceso, tu tocar y convencer corazones para que lleguen a la fe. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia tú has venido actuando en el corazón humano, para que tu Espíritu Santo genere convencimiento y caminemos en la fe, y conozcamos la iglesia, y conozcamos tu escritura, y conozcamos tu poder, y conozcamos tu actuar en medio de los seres humanos. Y como lo vemos en el texto, Señor, las luchas llegan, los retos, el dolor, tal vez la injusticia, Señor. Y es que a medida que la iglesia crece, van aumentando las situaciones sociales en medio de ella. Y los valores que estaban afuera vienen a la iglesia y crean retos. Y es por eso que el reino de los cielos crece y el reino de los cielos sigue siendo discipulado, porque esos valores de afuera deben ser transformados por los valores tuyos, Señor. Y mientras ocurre, tendremos luchas, quizás disgustos entre nosotros. Habrán cosas que no nos parecen justas, habrán cosas que nuestras emociones nos dictan, habrán pensamientos que nos acompañen, habrán muchas situaciones, Señor, que generan división y separación entre nosotros mismos. Oramos, Señor, que nos regales tu sabiduría, que nos regales un liderazgo apto para responder a las situaciones que se presenten. Que nos regales, Señor, el convencimiento total de que cada mujer y cada hombre creyente tiene una misión específica tuya, Señor, y que muchas veces, cuando los conflictos se ven, es porque personas están viendo vacíos. Tú estás creando en ellos, en su mente, en su visión, esos vacíos para que ellos actúen y obren, Señor. Es por ello que notamos, Señor, que los apóstoles dijeron que ellos no se separarían de la misión que tú les habías encomendado, pero que entendían que habían otras personas llamadas a otras acciones dentro de la iglesia para que la misión continuara. Y se eligieron 7 hombres, Señor, que ya venían siendo formados, que ya venían siendo estructurados por ti, personas de fe, personas de sabiduría, personas llenas del Espíritu. Y es lo que tú quieres, Señor, que mientras estemos en esta cuarentena, mientras estemos encerrados, aislados, nosotros como creyentes nos fortalezcamos en sabiduría, seamos más capaces frente a las situaciones que se presenten, por tu gracia, Señor. Tengamos, Señor, más plenitud y más llenura de tu Espíritu para responder a estas cosas cotidianas que se presentan y para responder, Señor, al ministerio que tú nos has otorgado. Y que seamos capaces también, Señor, de dar buen testimonio. Este encierro, Señor, es para crecer, es para edificarnos, es para construir de tu parte en nuestras vidas y ser espirituales, ser la familia de la fe que tú quieres, Señor. Y dentro de estos hombres elegidos, todos, Señor, de nombre griego, algunos, Señor, tenían un encargo muy específico. Tú ya los habías llamado para obrar en tu reino. Sin embargo, Señor, son convocados para atender a las mesas. Y ellos lo hacen, Señor. Es que es muy posible servir en tu iglesia en un ministerio claro y puntual y también mantener la misión que tú nos das, Señor. Destacamos, Señor, a Nicolás,
un hombre que había sido alcanzado por el judaísmo, un hombre que ya su corazón, su mente se estaba dando al servicio tuyo desde el judaísmo, pero que tú lo llamaste a través de tu iglesia y de tu espíritu para ser creyente cristiano. Y entre nosotros, Señor, hay muchas personas con esas luchas espirituales, con ese tratar de encontrar la iglesia correcta para hacer el servicio correcto, Señor. Tú los conoces perfectamente, tú conoces su corazón, sus luchas, sus inquietudes, y este texto nos revela que eres tú quien solucionas el problema, que eres tú quien llamas, que eres tú quien actúas para que esta persona siga y siga y siga edificándose, Señor. Te damos gracias y gloria, Señor. Y también reconocemos que juntos, que unidos, podemos, Señor, encomendar esas labores asignadas a cada creyente. Por eso la iglesia se reúne, ora, impone las manos y deja a tu gracia, Señor, lo que será de esta persona en servicio hacia el futuro, lo que será de esta persona en la misión que le has encomendado y en el trabajo que tú le has otorgado, Señor. Gracias, Padre, porque juntos es como tú nos quieres. Es la unidad la que tú conservas. Ninguno de nosotros puede mantener la unidad porque el corazón es engañoso, pero tú sí la puedes, Señor. Y tú eres quien convence los corazones para mantenernos unidos, para mantenerlos ligados, para mantenerlos fieles, para mantenerlos como discípulos tuyos, Señor. Te damos gracias, porque en este versículo 7 amplías en el panorama, vendrán más problemas. La iglesia sigue creciendo, por tanto habrán más discusiones y conflictos. Pero con el honor, Señor, de que tú estás llamando a más personas a la misión para enfocarse y servirte. Lastimosamente, Señor, en el recorrido de la iglesia, lo vemos en Corinto, las divisiones siguieron, y lo vemos en Pedro, Señor, cuando él escribe a los creyentes que las divisiones todavía siguen. Parece que esas divisiones seguirán a lo largo del tiempo, porque no comprendemos y no asimilamos que tú nos llamas a nosotros, pero también llamas a otros. Y también es un llamado para el discipulado, para fortalecer a otros, para enriquecer a otros con tu palabra, Señor. Gracias, porque en este versículo 7 también nos dices que personas difíciles, como los sacerdotes, iban obedeciendo a la fe. Y yo no me puedo imaginar qué conflictos trajeron adentro. Pero si seguimos leyendo Hechos, notamos que aún en el capítulo 15 vienen luchas profundas al interior de la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque también nos das un modelo de entre esos 7. Uno llamado Esteban, lleno de tu poder, de tu amor, de tus milagros, de tus acciones. Y él, Señor, también causó envidia, como los apóstoles en el capítulo anterior. Y, Señor, se vino la sinagoga encima de él para crear caos, señalarlo, mentir y crear declaraciones que no eran correctas, tratando ellos de detener tu reino, tratando de detener personas, tratando de retener ministerios. Permítenos, Señor, nosotros ser de los que avanzan y no de los que dañan a otros, ser de los que encaminan y no de los que detienen, ser de los que señalan el camino para que otros sigan creciendo y avanzando y nunca detenerlos, Señor. Permítenos esa sabiduría en esta cuarentena. Tanto tiempo encerrado nos debe permitir meditar y crecer en tu palabra, Señor. Y vimos también cómo, aunque estaba sentenciado, amenazado, la protección divina del cielo estaba con él. Su rostro se parecía al de un ángel. Tú estabas allí. Y tú estás siempre en las situaciones difíciles. Tú estás con tu gente porque estás haciendo tu misión, tu obra. Y quien no la está haciendo, Señor, permítele hacer la U y retomar el camino hacia ti, Señor.
Y cuando encuentre dificultades, todos estar seguros que tú pondrás como rostro de ángel en nosotros. Tu protección estará, tu cuidado. Y si la muerte llega, pues que llegue. Porque tú, Señor, eres el que debe ser exaltado, reconocido. Cuando Esteban está en esa situación, casi que no lo vemos a él, te vemos a ti, Señor. Y que no se vean más nuestras acciones, nuestros rostros, nuestras luchas, que se vea tu rostro de ángel en nosotros, tu palabra, tu voz, tu actuar, tu respuesta, Señor. Te damos gracias y te damos gloria, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, sabemos que tenemos una tarea grande, es de anunciar a todos aquellos que necesitan saber del Señor. Con esta canción sabemos que somos un pueblo especial y que con el testimonio podemos dar a conocer al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que tengan una buena noche, el Señor los bendiga y los guarde. Amén.